Gusto, compañeros, estar aquí. Quiero agradecer a la Red Latinoamericana de Conferencistas por la oportunidad de compartir esta charla, esta conferencia, este tema tan interesante que es Mente de Rico, Corazón de Pobre. Les saluda Luis Hermo desde Paraguay y espero que estén escuchando. Vamos a estar en contacto por los grupos de WhatsApp. Y bueno, genial. No tenemos la cámara para que me puedan ver a mí, pero pueden ver la presentación y podemos conversar, pueden hacer sus preguntas y vamos a tener una interacción interesante. La idea de esta capacitación, de esta charla, y un saludo enorme a todos los que están del otro lado, a la gente de la fundación con la parte técnica. Angélica, un abrazo enorme, y todos los compañeros de la red y los que nos están visitando, los que están entrando por YouTube y por los otros link que hemos enviado. Así que un placer y muchísimas gracias. Vamos a estar trabajando o tratando este tema desde el punto de vista de cómo en las diferentes etapas de nuestra vida o cómo en los diferentes momentos en los cuales nosotros convivimos con situaciones determinadas, podemos ser influenciados por determinadas acciones de otros o por culturas o por lo que fuere, que hace que muchas veces nos limitemos. A veces comenzamos de abajo cualquier proyecto, desde el subsuelo, diría yo, de más abajo aún, y llegamos a una estabilidad determinada profesional o una estabilidad que es desde el punto de vista laboral, que nos permite tener muy buenos ingresos, pero olvidamos las raíces y olvidamos de dónde salimos. Muchas veces el éxito nos cambia o nos convierte. Lo que vamos a tratar de pensar es cómo trabajamos con el éxito y también cómo trabajamos con los momentos críticos, porque como sabemos, cuando uno emprende o cuando uno tiene una labor determinada, puede ser que tenga éxito y de repente puede tener alguna caída, tu empresa puede quebrar o tú puedes perder determinadas posesiones, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de visualización de la gente, y eso se recupera. Entonces, por eso la mente es tan importante. El primer concepto que quiero compartir contigo es la diferencia entre mente y cerebro. Esto es algo muy interesante para compartir. En realidad, que si nosotros preguntáramos qué es la mente y qué es el cerebro, en realidad podríamos saber o entender cómo funcionamos. Luego vamos a hablar algo que tiene que ver con el pensamiento y la importancia de influir en el personas. Pero si yo dijera cuál es la diferencia entre mente y cerebro, diría que tu mente son tus pensamientos y tus emociones. Es todo esto que sucede dentro de ti y que hace que actúes como actúas. Y tu cerebro es la parte física en la cabeza, en el cerebro, es la parte física que genera energía, donde están las neuronas y donde de ahí se comunica todo hacia el resto del cuerpo, e inclusive nuestro cerebro todo el tiempo está cambiando. Esto es un mito de muchos años, que decía que el cerebro es siempre igual, y hoy sabemos que el cerebro sí cambia y que el cerebro genera estos cambios en base al conocimiento que nosotros vamos incorporando y a las habilidades nuevas que vamos incorporando, y cómo esto cambia nuestro. Entonces, el pensamiento y las emociones, y lo que hacemos con el pensamiento y las emociones genera cambios estructurales en nuestro cerebro. Y esto es algo muy, muy interesante para compartir. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden hacer preguntas y nuestros compañeros de técnica nos van a pasar la pregunta y la vamos a responder. Pero es muy importante pensar o tratar de entender de la fortaleza de esto para poder generar cambios. Culturalmente a veces no queremos cambiar
como personas a veces no queremos cambiar. Y una de las cosas más maravillosas que tiene el ser humano es la oportunidad de poder cambiar y de poder crecer para tener el éxito en nuestras manos, ¿verdad? Entonces, esto es parte de un crecimiento vital para poder, entonces, cambiar y crecer, y ser siempre un poquito más felices, que es un poco la idea que queremos nosotros ver. Hablar del pensamiento. Cuando hablamos del pensamiento, sabemos que hay algo que dice que tus pensamientos afectan tu cerebro. Y esto tiene que ver con lo que yo les decía anteriormente, de que en realidad si nosotros influimos en la forma de pensar nuestra o en la forma de pensar de otras personas, podemos influir cómo actuamos o cómo actúan los demás. Podemos influir cómo se sienten, su frustración, o su éxito, su alegría, su tristeza. Esto es vital y es importante. El pensamiento es la clave del éxito de cada uno de nosotros. El pensamiento es la clave del cambio hacia el éxito de cada uno de nosotros. Necesitamos aprender a cambiar lo que pensamos. Es muy importante, es vital, es necesario. No podemos crecer como seres humanos, no podemos crecer como profesionales, como padres de familia, como hijos, como pareja, si no trabajamos con la forma de pensar. Lo que pensábamos hace 20 años atrás de las situaciones, hoy puede haber cambiado. Y nosotros necesitamos incorporar ese cambio para poder tener un crecimiento. Como siempre decimos, muchas veces los seres humanos decimos, yo soy como soy y no tengo por qué cambiar, no tengo por qué ser diferente, no tengo por qué incorporar en mi vida algo distinto. Y muchas veces cuando hacemos una mirada hacia adentro, en especial cuando ya tenemos algunos años de vida, o cuando hacemos una mirada hacia afuera en cuanto a cómo nos ven, vemos qué necesario es cambiar. Cuando uno de repente ya pasó cuatro décadas de vida y mira hacia atrás y ve de los 20 años en adelante, de esos 20 años, las decisiones que tomó, la influencia de esas decisiones, no solamente la influencia, también el resultado de esas decisiones en nuestra vida, y a veces podemos decir, si somos personas abiertas, podría haber tomado una decisión diferente. El 95% de las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida son decisiones emocionales. El 95%. Quiere decir que cuando tomamos una decisión determinada, está influenciada en lo que sucede en nuestra vida, en nuestro entorno, en ese momento, con una visión de vida desde ese momento y desde el conocimiento que adquirimos de nuestros padres, de nuestra familia, de la sociedad, de la cultura y del aprendizaje curricular. Entonces es vital y es importante cada tanto tiempo hacer un retroceso o hacer una mirada hacia atrás y pensar cómo sería mi vida en alguna debilidad que yo puedo tener en mi carácter o en algún logro que no pude tener, si hubiera tomado decisiones diferentes, alineadas al objetivo que quiero obtener, pero que fueran influenciadas por pensamientos propios o pensamientos ajenos. Hay personas que tienen un carácter muy grande y que les es difícil ser influenciados, pero hay muchos que son personas muy influenciables, que lo que sucede alrededor les hace tomar una decisión determinada, olvidando el objetivo, que lo que te dice la persona que tenés al lado, y por eso es tan importante el entorno, ¿verdad? Es tan importante el entorno, necesitamos trabajar también con la forma de pensar de nuestros entornos para poder potenciarnos y para poder crecer, porque si no muchas veces no somos quienes somos quienes los demás quieren que seamos, y nosotros necesitamos aprender a compartir esa realidad
desde otro lugar. Y el manejo del pensamiento es genial y es formidable porque esto te posiciona en un lugar diferente, de una forma distinta y con una característica que siempre es de crecimiento. Porque cuando uno da una visión al interior de autocrítica y de crecimiento, hace y genera éxito en todo lo que uno necesita lograr. Entonces, hablamos de la importancia de la mente, de la importancia del pensamiento, y lo enganchamos con el poder del pensamiento y con el poder de influir en los demás y de hacer que esto genere un éxito vital y importante. Vamos al otro paso, vamos a la otra área y que también tiene que ver esto con la neurociencia y demás, y que todo lo que nosotros hacemos con nuestro cerebro. No amamos con el corazón, por ejemplo. Tenemos como figura el corazón, pero cuando las emociones, lo que sentimos, todo se genera en nuestro cerebro, en un lugar del cerebro. Entonces, es tan importante esto, entenderlo. Entonces, tenemos muchísimo conocimiento curricular en diferentes áreas. Podemos ser excelentes en arquitectos, contadores, ingenieros, médicos. Pero conocer cómo funciona nuestro cerebro es el valor más apreciado que nos da como ser humano para reconvertirnos y poder crecer. Nosotros podemos cambiar lo que sentimos por las personas, potenciarlo desde cómo nosotros influimos en nuestro cerebro. Y esto es importante y es vital para poder generar. Como ustedes ven, hablamos mucho del cerebro, porque según mi experiencia, mi conocimiento, lo que he aprendido del cerebro, el cerebro es el órgano del ser humano. El cerebro es el órgano que te permite generar cambios reales como líder. Te permite generar cambios reales en la política, en la sociedad, en cualquier entorno. Si nosotros gestionamos nuestras habilidades, si nosotros gestionamos bien cómo funciona nuestro cerebro, inclusive gestionamos cómo amar de una forma más potente y más fuerte a nuestros entornos y a las personas que nos rodean, potenciando cómo pensamos en el cerebro, lograremos mucho mayor éxito y muchísima mayor afinidad con la gente. Hablamos de muchas inteligencias y hablamos de muchas habilidades, pero el relacionamiento, por ejemplo, es una de las habilidades más que tiene el ser humano. Y este relacionamiento se potencia desde áreas del cerebro. La empatía, igual que la motivación, son habilidades, todas ellas de inteligencia emocional, pero que las utilizamos desde el cerebro hacia afuera y desde el cerebro hacia adentro. Y ahí nosotros cambiamos no solamente cómo nos perciben, sino cómo nosotros percibimos la realidad. Hay algo que dice que en la medida que nosotros cambiamos lo que vemos cambia. Y esa mirada tiene que ver con cómo nosotros percibimos las cosas en nuestro interior, en nuestro sentir. Y nuestro sentir tiene que ver con áreas del cerebro que generan en la gente lo que sienten. Y esto es vital y es muy importante. Y hablando de generar más importantes del que tiene mente rica y corazón de pobre. ¿Por qué le titulamos Mente Rica, Corazón de Pobre? Titulamos a esta conferencia Mente Rica porque nuestros pensamientos, nuestra energía, nuestra fuerza tiene que estar alineada al éxito. No puede estar alineada al fracaso, no puede estar alineada a las experiencias de vida difíciles que por ahí hemos transcurrido o hemos tenido. Tienen que estar alineadas a experiencias de vida
de siempre reconvertirnos y siempre cambiar. Muchas veces o a veces suceden experiencias en nuestra vida que nos marcan, que hacen que nuestro carácter tenga un giro determinado, que nuestra forma de sentir y nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar empiece a generar un pequeño cambio. Y necesitamos trabajar con este pensamiento y con este cambio. La mentalidad de Rico es la mentalidad de convertir las frases, las palabras en frases potentes, en una visión de éxito. Problemas siempre, ¿verdad? Obstáculos siempre, pero no esa mentalidad de fracaso. Te podés caer 10 veces, pero te tenés que levantar 11. Necesitamos incorporar en nuestra vida, para tener una mente brillante desde el punto de vista de mente de una persona exitosa, incorporar el fracaso como una escuela donde las vivencias que transcurrieron en el proceso del fracaso nos convierten en personas más sabias, nos convierten en personas más asertivas, nos convierten en personas que aprenden de la experiencia e incorporan ese resultado para no cometer los mismos errores. Y a veces también visualizar que el fracaso es una palabra. El fracaso te da ese haber vivido que te genera un conocimiento muchísimo más importante que no lo aprendemos de los libros, que no lo aprendemos en la universidad, que no nos pueden trasladar otras personas con una conversación, porque la experiencia vivida del ser humano en diferentes situaciones críticas hace que incorpore, si toma ese suceso de forma adecuada, habilidades que le van a ayudar a sobresalir y a tener éxito en todos tus momentos y en todas las etapas de tu vida. Entonces es vital y es genial esta experiencia trabajando desde este lugar, ¿verdad? Es muy importante. Hablemos un poco, ahí tenemos en esta imagen, recuerden que si quieren hacer preguntas, pueden hacer preguntas y nos van a transmitir. Recuerden que este hombre es una de las personas que ha transmitido en la gente conceptos fundamentales, ¿verdad? Que ha influido no solamente en los hindúes, sino en el resto del mundo, conceptos que tienen que ver con el cambio. Una persona físicamente aparentemente frágil, pero de un carácter y una visión tan potente que hizo cambiar a millones. En una ocasión, él estaba en una charla, en una de sus lugares donde disertaba, donde le hablaba a la comunidad. Y alguien le dijo: maestro, necesito compartir con usted una situación que tengo con mi hija. Mi hija tiene 11 años, es una chica muy inteligente, es una chica muy activa, pero tiene un problema con la comida. Y uno de los problemas con la comida es que come demasiado azúcar. Entonces necesito que usted converse con ella para que deje de comer azúcar. Entonces el maestro las miró, le dijo: sí, no hay problema. En una semana usted puede volver a venir, yo voy a estar por aquí de nuevo, y ahí conversamos. Y hablamos de qué forma ella puede llegar a cambiar. Y esto pasó.
en realidad pasó la semana y la mamá volvió con su hija y él le hablaba a la población y después cuando terminaron se acercó y le dijo, maestro, recuerdo que hace una semana yo hablé con usted y necesitaba incorporar o necesitaba que usted como líder pudiera hablar con mi hija y pudiera transmitirle la importancia de no comer azúcar. Entonces, él le dijo, sí, claro, recuerdo, y habló con su hija, con la hija de la señora. Y la hija se fue pensando lo importante que es no comer azúcar e incorporar esa habilidad en su vida para poder tener una mejor vida desde el punto de vista físico y demás. Entonces, cuando se estaban yendo, la mamá volvió y dijo, maestro, tengo una duda, ¿por qué usted no le dijo esto, que es tan potente, que es tan fuerte a mi hija hace una semana y se lo dijo recién ahora? Y él la miró, sonrió y simplemente dijo, lo que pasa es que hace una semana yo también comí azúcar. Esta es una demostración de cómo siendo líderes o cómo queriendo tener influencias en las personas, para poder tener influencias en esas personas, necesitamos incorporar cambio y habilidades que nos generen una oportunidad de crecimiento y una oportunidad de una visión diferente. Entonces, incorporar el cambio para poder tener éxito es genial poder entonces cambiar desde este lugar. Y les invito a incorporar esa habilidad, porque es una habilidad que si nosotros incorporamos todo, no vamos a dejar de ser nosotros, sino que vamos a empezar a potenciarnos como líderes, que es lo que necesitamos hacer y necesitamos incorporar. Una de las cosas, esto importante es convertir los sueños en un desafío. No existe un sueño sin un desafío. Cuando las cosas se nos dan en nuestras... cuando tenemos una meta y esa meta no te permite ir un poco más allá, esa meta no te permite sacar un 120% de vos, esa meta no es lo suficientemente importante como para poder generar un cambio, no solamente en el momento del logro, sino en el momento del proceso. Las metas, los sueños tienen que ser lo suficientemente potentes, tienen que ser lo suficientemente fuertes como para poder lograr tener éxito a largo plazo, a corto plazo, a mediano plazo, pero con una fortaleza que va un poco más allá de tus posibilidades normales. Quiere decir que necesitamos tener un esfuerzo extra. No necesitamos ser personas como todo el mundo. Necesitamos ser personas un poco más perceptibles y mucho más fuertes en el hacer. Muchas veces ponemos un sueño, ponemos una meta y la empezamos a caminar por ese camino y nos empiezan a surgir situaciones complicadas, difíciles y lo abandonamos porque no es tan fácil. Y ahí, cuando viene el deseo del abandono, empezamos a demostrar de qué estamos hechos. Empezamos a demostrar de qué en realidad nosotros necesitamos hacer o qué necesitamos hacer para lograr nuestro sueño. Acá tenemos en la imagen personas que están subiendo el Everest y se cuentan las personas que han llegado a la cima del Everest, de que en ese camino hacia la cima han encontrado cuerpos de personas que han fallecido en el camino a la cima, que su cuerpo no resistió, cuerpos que ya están congelados y a veces se encuentran por ahí posesiones de estas personas. Estas personas hicieron un esfuerzo sobrenatural a veces y no llegaron a la cima y quedaron por el camino. Y esto muchas veces cuando lo vemos, cuando ponemos una profesión que queremos estudiar, un cargo que queremos tener en una gerencia, en una dirección, en una empresa,
cualquier desafío importante. Podemos ver cómo compañeros de trabajo o compañeros de estudio o personas que se han criado con nosotros y tienen determinadas visiones o determinados objetivos, hemos visto cómo han quedado por el camino y cómo vemos que hoy se encuentran en lugares que no son los adecuados porque no tuvieron el éxito. Es más, ha pasado con nosotros por momentos haber quedado en el camino y que otros hayan visto nuestros pedazos o nuestra desilusión, nuestra tristeza, nuestra dejadez en el camino a un objetivo y nos hayan visto de esa forma. Pero lo importante no es lo que nosotros vivimos para atrás, sino aprender de lo que vivimos para atrás, sobreponernos y volver a crecer, porque este es el desafío más importante. Reconvertirnos y crecer paso a paso. Yo siempre hablo de esto que aprendí de muy joven, de las manos del alfarero. Las manos del alfarero hacen que un pedazo de un trozo de barro se convierta en una obra de arte. No solamente uno necesita un torno, no solamente necesita un barro, necesita la habilidad que dan la forma a lo que le queremos dar forma. Necesita la experiencia, necesita el conocimiento, necesita el hacer. Si nosotros tenemos las manos por un lado, el barro por otro, el torno por otro, pero no lo juntamos y no lo ponemos a trabajar juntos, con una idea inicial de lo que queremos tener, no vamos a tener un buen resultado. Cuando nosotros trabajamos con nuestras habilidades fuertes, cuando nosotros trabajamos con nuestras debilidades, cuando nosotros trabajamos con las habilidades de los demás o las debilidades de los demás, nos convertimos en manos de alfareros, nos convertimos en personas que no solamente modificamos nuestra vida, sino también que modificamos la vida de otro, modificamos el cómo nos sentimos, modificamos el cómo se sienten, modificamos con mucho poder los resultados de mucha gente. Convirtámonos a cada paso y pongamos en nuestra mente este concepto de manos de alfarero para poder cambiar hábitos, para poder cambiar visiones y para poder lograr el éxito que necesitamos lograr, para poder tener lo que necesitamos tener y lo que queremos tener, porque más allá de todo, lo merecemos. No es que no lo merecemos porque llegamos a los lugares donde muchas veces muchos quisieron llegar y quedaron por el camino. Pero necesitamos volver a iniciar si no estamos en el camino correcto. Necesitamos volver a plantearnos el éxito, el objetivo y los alcances para poder caminar. Ser gerente de una empresa, ser director, ser consultor, ser conferencista, ser un ingeniero, ser un contador, ser un médico que día a día trabaja con la vida y se enfrenta con la vida y con la muerte, hace que nos convirtamos en manos de alfareros todo el tiempo y cada uno de nosotros. La cosa es que aunque no lleguemos, o aunque lleguemos a la cima, no olvidar nuestras raíces. Y esto es algo tan importante para tener en cuenta. Esto es algo tan importante. Muchas veces tenemos poca memoria. Muchas veces tenemos una memoria frágil. Es más, a veces tenemos memoria frágil de las amistades que nos impulsaron cuando nosotros estábamos no en el piso, en el subsuelo. No en el subsuelo, allá, en el subterráneo, donde nadie ni siquiera escuchaba nuestro aliento. Pero muchas personas estuvieron ahí a la distancia y estuvieron ahí en presencia para sacarnos de lugares grises y llevarnos a lugares con luz. A veces, en el transcurso de la vida, uno puede perder la percepción de la importancia de la amistad. Uno puede perder la percepción de la importancia de los entornos que nos han acompañado en momentos críticos. Y yo quiero decir a mis amigos, a las personas en Uruguay, a las personas en Paraguay, a las diferentes personas que han compartido diferentes experiencias en mi vida, que han estado en momentos de éxito, pero que también han estado en momentos críticos.
momentos de subterráneo de vivencia, como yo le diría, gracias por haber estado. No los olvido, jamás los olvidé y jamás los voy a olvidar. Quizás no siempre tengamos la comunicación adecuada por diferentes aspectos o por diferentes situaciones de unos y de otros, pero en el corazón y en la mente jamás olvido quiénes han estado y quiénes han compartido un abrazo o me han recogido de épocas grises para poder resurgir. Y esto es algo que necesitamos hacer todo el tiempo. Para poder resurgir nosotros, necesitamos extender una mano y hacer que otras personas puedan resurgir y puedan crecer. No olvidemos las raíces, no usemos la crítica, porque muchas veces el camino por el cual nosotros estamos recorriendo o hemos recorrido, otros tendrán que recorrer. La otra cosa es, para poder tener éxito y esa mentalidad de rico y corazón de pobre, es unir en nuestros proyectos de trabajo, unir en nuestros desafíos profesionales talentos diversos. Trabajemos en equipo en las empresas, trabajemos en equipo en las organizaciones, trabajemos en equipo, y el trabajar en equipo significa despojarme en parte de lo que yo veo para incorporar lo que ve el otro, desde otro lugar, con otra habilidad. Tengamos en un equipo de trabajo personas que son excelentes para el arte, personas que son excelentes para la oratoria, personas que son excelentes para la comunicación, personas que son muy buenas en poner límites, personas que son muy buenas en decir sí y personas que son muy buenas en decir no. Un intercambio ante una visión y un proyecto. Y yo les prometo que ese proyecto, esa visión de empresa, esa visión de emprendimiento, esa visión de crecimiento, tendrá un resultado con múltiples colores que logrará llevar a ustedes el éxito total, porque el resultado va a ser el resultado de un montón de vivencias, de un montón de experiencias, de un montón de situaciones que harán que los demás generen cambio. Recordemos la importancia de la reconversión, la importancia del desaprender para volver a aprender conceptos. Y el trabajar con estos colores de personas con diferentes habilidades y diferentes visiones nos va a sacar de momentos críticos, va a tirar abajo creencias limitantes, va a reconvertir los paradigmas en éxito. Y esto también es una promesa porque lo he convivido y lo he compartido en empresas donde han incorporado estas habilidades en gestiones de proyectos, donde han incorporado estas habilidades en departamentos, donde ha sido necesario reinventarse y lanzar a la gente que trabaja en el equipo una nueva impronta. Y esto genera cambios y esto genera resultados diferentes. Trabajamos por cambios y trabajamos por resultados. Los resultados cambian si lo que hacemos cambia. Si nosotros pasamos todo el resto de nuestra vida haciendo las mismas cosas, los resultados no van a cambiar. Pero incorporar el cambio como un valor agregado a lo que nosotros somos, el ser personas distintas con una visión mucho más potente, mucho más enriquecedora y con un cambio muy importante para nuestra vida. No pasemos nuestra vida solamente criticando, no pasemos nuestra vida solamente tratando de que los demás cambien. Pasemos nuestra vida incorporando el cambio a nosotros mismos, porque es la mejor forma. Lo único que nosotros nos vamos a llevar el día que dejemos esta vida. El cajón donde nos van a enterrar va a ser igual, va a ser de madera o va a tener algún dibujo diferente, pero acá dejamos todo. Acá dejamos todas nuestras posesiones. Lo único que podemos dejar que en realidad pueda generar cambio en la sociedad y en los diferentes lugares donde tenemos influencia es nuestro conocimiento. Como siempre digo, el conocimiento no es de nadie, el conocimiento es de todos. Y también las vivencias y los momentos. Cuando nosotros nos convertimos en personas
que fabricamos momentos, nos convertimos en personas que también fabricamos sueños. Tener esa oportunidad de salir y volver a empezar las veces que sean. Uno no es tan viejo, uno no es tan joven, uno no es tan rico ni es tan pobre, no es tan sabio, no es tan ignorante. Es una persona que vive cada tiempo desde su lugar y que siempre en algún aspecto de nuestra vida necesitamos volver a empezar. Esto puede ser en la comunicación, puede ser en el carácter, puede ser en cómo yo trato a los demás, puede ser en cómo yo me callo y necesito aprender a compartir lo que siento. Este es un tema que tenemos en nuestro corazón. Este es un tema que nosotros tenemos como cultura. No decimos lo que sentimos. Y para poder decir lo que sentimos, en esto también necesitamos volver a empezar, para cambiar realidades y para cambiar experiencias. El otro es cambiar los paradigmas. Necesitamos aprender a cambiar personas. Los paradigmas son esto que para nuestra mente, nuestra cultura ha puesto como cierto. Y si no está de acuerdo lo que sucede con esa certeza, entonces está errado. Necesitamos cambiar paradigmas, alinearlos a nuevas experiencias. Venimos de generaciones donde nuestros antepasados nos enseñaron que las cosas tienen que ser de determinada forma, que el respeto se tiene que dar de determinado marco, que todo lo que está fuera de eso está mal. Necesitamos incorporar una visión muchísimo más igualitaria, muchísimo más inclusiva y modificar paradigmas para llevar al éxito. Si no, lo que hacemos es que en base a estos paradigmas que generan las culturas pasados, no solamente limitamos nuestro crecimiento, sino limitamos el crecimiento de nuestros entornos y limitamos el crecimiento de nuestros asociados. Entonces, aprender a incorporar este cambio para poder incorporar este crecer. Generar entusiasmo. No podemos ser generaciones o personas que tengan éxito si no generamos entusiasmo, si no generamos el éxito desde el lugar que tenemos que generar. Y el entusiasmo genera en nuestro cerebro sustancias que hacen que tengamos muchísima más motivación. Cuando nosotros nos entusiasmamos con una idea, visualizamos el proyecto como algo que ya está hecho, como algo que ya está logrado, y esa visualización genera en nuestro cerebro la misma emoción que va a generar cuando logremos el resultado que estamos buscando. Entonces generemos en los equipos y en nosotros mayor entusiasmo, mucho mayor entusiasmo para poder tener el éxito adecuado. Y la otra cosa que lo hablé recién es visualizar el logro. Necesitamos cambiar nuestra visualización. Si estamos teniendo un problema, si estamos transcurriendo una situación crítica, visualicemos el logro, no visualicemos el problema, visualicemos cómo nos sentimos cuando estamos teniendo el logro. Recordemos que en neurociencia aprendemos que para el cerebro todo es real. Si nosotros estamos viendo una película y esa película genera una emoción, si vemos una foto, esa foto genera una emoción. Si lo estamos viviendo, eso genera una emoción. Para el cerebro siempre es real. Entonces, siempre visualizar el logro y visualizar qué es lo que nosotros vamos a lograr con eso que estamos obteniendo y disfrutarlo, ese disfrute, esa emoción, esa felicidad, genera en nuestro cerebro cambio y genera en el resto de la gente una actitud positiva, una actitud de éxito, una actitud y una visión proactiva que hace que generemos el cambio. No podemos pasar toda nuestra vida viendo nuestra parte gris o la parte gris del resto del mundo. Necesitamos convertir los matices grises en colores fluorescentes y para eso necesitamos visualizar el logro con éxito. Esto ha sido un poco la capacitación y la charla que quería compartir con ustedes y que quería
transmitir en esta fecha desde un punto tan importante como la mentalidad de Rico, de ir detrás del logro y sacarnos ese traje, ese saco de tristeza, de dejadez, de creencias para vestirnos con éxito, que los vengan y lleguen adelante. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, algo que quieran que podamos responder, entonces estamos abiertos para escuchar sus sugerencias.